Porque nos permite nuevamente estar aquí en su casa, mis hermanos. Y vamos a iniciar, hermanos. Vamos a tratar de estar atentos en esta noche. Sabemos que ahorita vamos a tener un tiempo para la oración, para estar expresando nuestra gratitud y nuestras peticiones, hermanos, pero en esta noche quisiera compartirles un poco de la palabra de Dios, algo de lo que Dios ha traído a mi vida, y que principalmente cuando uno está aquí predicando, hermanos, primero la palabra te confronta, te habla y te hace ver qué es lo que uno está mal, nos hace ver también lo que uno tiene que cambiar y qué tenemos que tomar y todo, hermanos, y posteriormente traerlo a la congregación. No es es una gran responsabilidad, hermanos, así como es un privilegio, una gran responsabilidad, amén. Entonces quisiera que en esta noche oráramos para iniciar, que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos ir madurando conforme vamos escuchando su palabra, y que podamos sobre todo también ir tomando decisiones, hermanos, porque es importante que podamos escuchar, pero que no solamente lo guardemos aquí, sino que lo tengamos aquí y que lo podamos transmitir, lo podamos llevar a la práctica. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche. Bendito Dios, gracias porque nos permites estar nuevamente aquí, Padre Santo. Primero que nada quisiera que perdonaras mis pecados, nuestros pecados, mi Dios. Si en alguna cosa hemos fallado, te hemos faltado, a tu santidad, mi Dios, que nos perdones. Ahora, mi Dios, te ruego que abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté listo para que tu palabra pueda ser sembrada y que podamos dar fruto, mi Dios, de todo lo que escuchemos. Háblanos, cada uno tenemos alguna necesidad, cada uno tenemos algo que escuchar, porque tu palabra, mi Dios, nunca vuelve vacía, y sabemos que en esta noche no será la excepción. Gracias por mis hermanos que están aquí, mis hermanas, los jóvenes, cada uno de los que podemos estar aquí. También, mi Dios, trabaja en la parte de arriba con los niños, con todo lo que se haga, mi Dios, que pueda ser glorificado, y que tu palabra pueda llegar también a los corazoncitos de sus niños, mi Dios. Gracias por la iglesia, por el privilegio de estar aquí al frente, y mi Dios, que seas tú quien hables y que tapes toda palabra necia que pueda salir de mi boca, mi Dios, que solamente sea aplica tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos ahí en 1 de Timoteo. Los voy a invitar a que abran su Biblia en 1 de Timoteo, y vamos a estar viendo en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, hermanos. Hay unos consejos prácticos, hermanos, que el apóstol Pablo da a Timoteo en estas dos epístolas pastorales. Y leyendo la palabra de Dios, yo las miraba y escuchaba cómo Pablo le hablaba, le escribía con amor de donde él estaba. Ya en el ocaso de su vida, de su carrera, el apóstol Pablo escribiendo estas cartas, y sabiendo que había problemas, que había situaciones ahí donde estaba Timoteo. Sabía que se estaban desviando de la doctrina, sabía que había gente que estaba apartando, que estaban enseñando. Y al ver yo estos consejos que el apóstol Pablo daba a Timoteo, Dios puso en mi corazón el traer estos consejos también para que nosotros como iglesia podamos escucharlos y podamos también tomarlos, hermano. Hoy en día no hay cosas que han cambiado en cuanto a que cada vez se levantan doctrinas falsas. Cada vez se levantan hombres que empiezan a enseñar cosas que no vienen en la palabra de Dios. Y cada vez, hermano, hay quienes están escuchando todo eso que hoy se dice en las redes sociales, que se dice en todas estas plataformas que tenemos alcance. Y cada vez, hermanos, hay cristianos que se están desviando de la verdad. Entonces es importante que podamos escuchar y ver estos consejos. Ahora, hermanos, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y quién era Timoteo? ¿Quién era el apóstol Pablo? Sé que algunos ya de aquí ya sabemos, tenemos nuestros años en la iglesia y conocemos. Pero también entiendo, hermanos, que ahorita puede haber hermanos que son pequeños en la fe y que han escuchado pero que no saben. Entonces, hermanos, rápidamente, hermanos, porque no quiero tomar mucho tiempo, porque
venimos a orar también, hermanos, y quiero que pasemos un momento con Dios en oración. Pero hermanos, el apóstol Pablo, él era originalmente Saulo de Tarso, como conocemos algunos. Era un judío fariseo que conocía realmente la ley, que había sido bien enseñado. Tenía una ciudadanía romana también, hermanos, pero que él, al tener un encuentro con Jesucristo, hermanos, él se convirtió posteriormente y fue uno de los misioneros más influyentes en el cristianismo, digámoslo así, hermanos, dedicándose, hermanos, a poder compartir el evangelio, enseñar donde Dios le indicaba que él tenía que estar ahí. Él se paraba y predicaba. Hermanos, él, como les decía, su educación fue de gran enseñanza que él tuvo. Él conocía la ley tanto mosaica. Él era alguien que conocía todas las tradiciones fariseas, hermanos. Después de esto, hermanos, él se convirtió en un gran perseguidor de los cristianos, como ya lo hemos visto en su palabra, el cual no le daba temor el tener que pararse y tener que perseguir a los cristianos para que el evangelio o lo que ellos estaban enseñando, que para él en ese momento era algo falso, no tuviese que seguir. Posteriormente, hermanos, él inició su ministerio y tuvo viajes misioneros, donde fue estableciendo esta iglesia, donde fue enseñando, donde fue animando a hermanos, donde fue exhortando, etcétera, hermano. Pero alguien importante en la vida del apóstol Pablo era Timoteo, un joven que así lo describe la palabra de Dios, y era Timoteo. Ahora, hermanos, Timoteo, hermanos, fue alguien bien cercano, como decía el apóstol Pablo, fue un colaborador de él. Lo consideraba como un hijo en la fe, hermanos. Y Timoteo, hermanos, él era de madre judía, que lo menciona la Biblia. Eunice no menciona al padre, solamente menciona que era un hombre griego, pero no menciona su nombre, que también fue instruido desde muy pequeño. Vemos que hay una relación entre ellos dos en el segundo viaje misionero, y vemos cómo Timoteo fue desarrollando un liderazgo, cómo fue también desarrollando un amor por la iglesia y por lo que él tenía que hacer. Pero a pesar de todo esto, hermanos, corría un peligro. Y el apóstol Pablo, por la edad que tenía y por lo que él ya había vivido, él sabía y él tenía que decirle a Timoteo cuáles eran los peligros que él corría al estar en el ministerio, al estar en el evangelio. Entonces, hermanos, es ahí, hermanos, donde quiero compartir los consejos de Pablo a Timoteo. Obviamente hay muchísimos, hermanos, yo solamente saqué algunos cuantos. Pero primero que nada, hermanos, el apóstol Pablo empieza a dar sus consejos a Timoteo porque él ve que empieza a haber una enseñanza, una doctrina diferente. Y es tan importante, hermanos, que nosotros podamos poner atención a la doctrina. A veces pensamos que no tiene nada de malo, a veces pensamos que no pasa nada, pero, hermanos, una doctrina, hermanos, puede mandar inclusive gente o almas al infierno. Actualmente lo estamos viendo ahí en el seminario, en la materia de doctrinas, y vemos cómo hay gente que de la noche a la mañana dice: tuve una visión y ahora Dios me ha dicho esto, y empiezan a levantar. Y ahí andan ahorita, no solamente se queda ahí, sino que aparte de eso, hermanos, empiezan a pregonar, empiezan a compartirlo, y empiezan a enseñar a la gente, que empiezan a desviarlos de la verdad, del evangelio que ellos correctamente deben escuchar. Entonces, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, en Timoteo 1:3, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces era importante, hermanos, para el apóstol Pablo que Timoteo estuviera atento a eso, hermanos. Y algo, hermanos, que tenemos que ver nosotros es, y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo da estos consejos? Bueno, primero, porque él sabía y él entendía que Timoteo tendría que estar atento a que no hubiera otra enseñanza, otra doctrina diferente. Porque hay impactos, hermanos. Afuera enseñan a la gente y los pueden llevar a una enseñanza falsa, que el destino final puede ser el infierno. Dentro de las iglesias, hermanos, una doctrina falsa puede causar una división muy grande. Y lo hemos visto históricamente, y lo hemos visto inclusive actualmente en nuestras sociedades, con iglesias que conocemos y que sabíamos que estaban ahí firmemente trabajando, y ahí de repente entró alguien con otra doctrina que no sé de dónde la escuchó, empezó y abrieron el oído y empezaron, y para cuando acordaron, como la humedad decíamos la vez anterior,
ya estaba destruyendo todo lo que había ahí. Entonces por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con la enseñanza de que haya otra doctrina. Una de las cosas también por el que el apóstol Pablo estaba tratando de dar los consejos a Timoteo era porque se estaban desviando en base a esto. Se estaban desviando y se estaban apartando. Ahí en 1 Timoteo 1:6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En aquellos tiempos, hermanos, no ha cambiado como hoy, que había muchas filosofías, que había muchas corrientes. Por la cultura que había, por todo el contexto cultural, podían traer diferentes enseñanzas, culturas, y empezaban a desviarlo. Y lamentablemente los hermanos estaban desviando de todo esto. Por eso Pablo le decía a Timoteo y le daba los consejos que ahorita vamos a ver. Pero hermanos, otra cosa que apunté por aquí, el por qué Pablo le daba unos consejos a Timoteo, hermanos, es porque Pablo amaba a Timoteo. Lo tenía considerado como un hijo, como un discípulo, como alguien que decía, yo con más experiencia tengo que enseñarte. Mira, y le daba los consejos. Dice ahí en 1:2, dice, Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Verdadero hijo mío en la fe. Y en 2 de Timoteo 2:1 abre esta carta diciendo a Timoteo, amado hijo. Lo consideraba como un hijo. Y cuando yo leía esto, hermanos, venía una pregunta a mí. Yo decía, yo tengo un discípulo. Yo, Arturo Puebla, a los 41 años de edad, con tanto tiempo en el evangelio, tengo un discípulo. Alguien que yo esté enseñando, alguien que le esté diciendo, cuidado, cuídate, ánimo, sigue adelante. Y ahorita vamos a ver todos esos. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tienes a alguien ahorita, un discípulo? Habemos algunos que ya tenemos algunos años aquí en la iglesia. O todavía, hermanos, nosotros estamos en la etapa en la que tienen que estarnos guiando todavía, porque aún no he podido yo madurar. Que bueno, no es malo, hermanos, porque yo puedo decir que ahorita aquí yo tengo en la iglesia hermanos que me están enseñando, me guían, ¿sí? Y yo estoy ahí aprendiendo de ellos, afuera también tengo. Pero yo veía y decía, el apóstol Pablo, uno de sus discípulos principales era Timoteo y le amaba, le enseñaba. Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo daba estos consejos. ¿Por qué? Porque había una doctrina diferente que en ese tiempo estaba entrando, porque se estaban desviando y se estaban apartando, no solamente el que creía, sino empezaban a apartar a los demás. Y aquí hay algunos nombres que se mencionan, inclusive, en lo que acabamos de leer, y más adelante lo puede ver ahí. Pero también era porque Pablo amaba a Timoteo. Ahora bien, hermanos, uno de los consejos, y vamos a entrar ahí en la parte de los consejos que el apóstol Pablo decía a Timoteo, y que quisiera, hermanos, que nosotros también los tomáramos como para nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante en la fe, es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, guarda la fe, Timoteo. Ahí en 1 Timoteo 1:19, vemos ahí en el 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ante ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe con buena ciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pero le dice, manteniendo la fe, hermanos. Y es importante, hermanos, que en estos días nosotros podamos seguir este consejo, hermanos, de que mantengamos la fe. ¿Cómo está tu fe en esta noche? ¿Cómo está tu fe en esta noche? ¿Está aquí o está por los suelos? Porque las circunstancias de la vida, hermanos, que vivimos a veces hacen que podamos claudicar en la fe. Yo lo he hecho. A veces me ha pasado que tal vez ante una situación de enfermedad, ante alguna situación en la cual yo me siento algo con temor, mi fe empieza a claudicar y me empiezo a desviar. Pablo le dijo a Timoteo, guarda la fe, guárdala, manténla ahí. Con el paso de los años, hermanos, he visto tanto cristiano, el cuales inclusive han negado su fe, lo que han creído, han ido atrás, se han desviado o se han quedado ante la situación que vino el ataque de Satanás y se quedaron ahí y su fe menguó completamente. Y el primer consejo, hermanos, que podemos ver aquí del apóstol Pablo a Timoteo es guarda la fe.
Y no solamente, hermanos, guardando la fe, sino aparte le dice, y retén la sana doctrina. Retén la sana doctrina. Manténla contigo. No la dejes ir. Retenerlo, hermanos, es no la tengo a tanta distancia. No la tengo, aquí la dejo y luego regreso y otra vez no. Retener va conmigo. Retener está ahí. Dice ahí, hermanos, en el 1:13, le dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Perdón, en 2 Timoteo. Dice en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor en lo que es en Cristo Jesús. Retén, hermano, retenerlo, la sana doctrina, tenerlo ahí contigo. No te desvíes de la fe, hermano, no nos desviemos de la sana doctrina que se nos ha enseñado. Porque algo puedo yo, hermanos, afirmar, es que como iglesia Huitzacaná y de lo que hemos aprendido, hermanos, es que tenemos buena doctrina, conforme a la palabra de Dios. Amén. Y Pablo le decía a Timoteo, retén la sana doctrina. Era por lo cual muchos estaban desviando, hermanos. Era por lo cual muchos estaban yendo atrás y estaban cometiendo o acciones haciendo que no eran correctas delante de Dios. Retén, guarda la fe, retén la sana doctrina. Y algo que otro consejo que le daba es, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y cuando yo leí, hermanos, esto aquí, ahí en 1 Timoteo 4:1, que yo veía y decía, cuídate de ti mismo. Y yo decía, me tengo que cuidar de mí mismo. Me tengo que cuidar yo de mí. Porque a veces yo puedo caer en mi vanagloria. A veces yo puedo caer, mis hermanos, en que yo pienso que no estoy mal y no quiero ver que estoy mal. A veces yo puedo caer en el orgullo. Y decía, cuídate de ti, Timoteo. Cuídate de ti mismo. Timoteo era joven, hermanos. Era una persona joven y ya estaba al frente del ministerio. Pero nosotros como jóvenes o como adultos tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Nuestra carne fácilmente nos puede engañar. Y yo puedo pensar que yo estoy bien. Y yo puedo pensar que yo lo sé todo. Y que no necesito que el pastor me dé un consejo. Yo necesito que la hermana esté orando por mí. Yo no necesito de que me estén enseñando nada, porque yo tengo tantos años en el Evangelio, porque yo soy Arturo Puebla y porque yo sé que voy hacia adelante, porque yo ya he estado ahí, que voy a volver a salir. Timoteo le decía, cuídate de ti mismo, decía el apóstol Pablo. Sí. Porque podemos caer en ese error. 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Insistente en la doctrina del apóstol Pablo. Insistente en la doctrina. Y no solamente le dice, cuídate de eso y de ti mismo en la doctrina, dice, sino persiste en ello. Persiste en ello. Ser constante. Y tenerlo, retenerlo, guardar la fe, la sana doctrina, cuidarse de ti mismo, son consejos muy prácticos, hermanos. Y tal vez muy sencillos que pudiésemos pensar que son, pero son tan importantes, hermanos. Son tan importantes para nuestro andar cristiano. Algo que el apóstol Pablo también le aconsejaba a Timoteo, hermanos, era que tuviera un equilibrio de vida, que no se afanara solamente por las cosas materiales, que no se afanara por lo que se vivía en esa época. En 1 Timoteo, hermanos, 6, dice ahí, del 6, dice, pero gran ganancia, 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice, porque nada hemos traído a este mundo, le dice, y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Con esto, hermanos, no quiere decir que el apóstol Pablo le decía, Timoteo, sé conformista, Timoteo. No, nomás saca para el día a día a ver cómo te va. Nada más ahí pide a los hermanos y nomás en el día llévatela tranquila. No, el apóstol Pablo le decía que tenía que estar contento
con el sustento que había, con el abrigo que había. ¿Por qué, hermanos? Porque llegó un momento, hermanos, en el que como seres humanos nos podemos desviar, como cristianos podemos desviar, afanarnos tanto en el trabajo, tanto en algo material, que dejamos lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Yo veía este pasaje y yo decía, wow, qué buen consejo, que yo pueda tener un equilibrio, que si actualmente, si yo tengo un trabajo y gracias a Dios me da un sustento, un abrigo, un pan, que esté contento con ello, que no me afane, que no diga, es que yo no tengo esto y pues voy a tener más, me voy a meter más a trabajar y voy a doblar el trabajo y voy a meter otro trabajo y voy a tener más para yo poder alcanzar aquellas cosas que yo quiero, que luego posteriormente me desvían de lo más importante. Por eso el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo, ¿sí? Que puedas estar contento con lo que había. Y hermanos, y es importante, hermanos, que hagamos esto, porque luego podemos pensar de que es que el apóstol Pablo se lo daba porque él le iba a andar en el ministerio y se veía lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. Sí, hermanos, también. Pero como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que atender a estos consejos que se dan, porque en algún momento de nuestras vidas podemos caer en ese afán y no estar contento con lo que yo tengo, con lo que Dios me ha dado, y me desvío y empiezo a trabajar y empiezo a dejar de congregarme, empiezo a dejar de leer la Biblia, empiezo a dejar a hacer lo más importante, y para cuando acuerdo yo ya estoy a lo mejor económicamente bien. Pero dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre? ¿Sí? ¿O qué ganare? Si tuviera todo el mundo y perdiere su alma. Tiene que haber un equilibrio, hermanos. Tenemos que tener un equilibrio en lo que hacemos en nuestro día a día y en lo que es lo más importante. El involucrarnos, hermanos, mucho en este mundo, el estar involucrados muchísimo en este mundo, nos va a desviar, hermanos, nos va a desviar. Y con esto, hermanos, no quiere decir, hermano Arturo, ¿cómo que involucrarnos? Pues estamos en este mundo, sí, estamos en este mundo. Pero me refiero al que yo me pueda enredar con los negocios de este mundo, el que yo me pueda estar comportando como alguien que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, nos puede crear un problema. Y el apóstol Pablo le decía ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, le decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. En ocasiones, hermanos, yo veía este versículo y yo decía, ¿cuántas veces yo he tratado de agradar al mundo? ¿Cuántas veces yo, Arturo Pueblo, he tratado de agradar al mundo para poder quedar bien y me voy enredando con lo que el mundo da y voy saliendo de lo principal, de donde yo soy, de donde Cristo me ha llamado, de donde yo estoy en la fila? Y me empiezo a enredar y empiezo ahí. El apóstol Pablo dice a Timoteo, no te involucres en este mundo, no te enredes tanto con lo que hay aquí, porque te va a desviar, te va a desviar. Dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y mientras estemos, hermanos, en el cristianismo, mientras estemos en esta vida cristiana, sí vamos a pasar por situaciones complejas. Pero yo hermanos, veo los soldados y los soldados que están ahí, que se enlistan, hermanos. Los soldados dicen, yo voy a morir por mi patria. Yo voy a seguir adelante. Los que salen se les llama desertores, si no me equivoco. Y son etiquetados como desertores, algo muy feo. Pero el apóstol Pablo le decía, no te enredes, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú sigue adelante, no te desvíes. Entonces, hermanos, es importante que podamos atender, hermanos, sobre el apóstol Pablo, como decíamos un principio, no se lo decía nada más porque tenía que decírselo, porque tengo que escribir algo y ahí te voy a hacer la vida difícil. No, era porque lo amaba. Era porque él sabía que estaban enseñando una doctrina diferente, que se estaba empezando a involucrar ahí. Él sabía porque se estaban desviando y se estaban apartando. Y él estaba al frente y él estaba dando sus consejos. Él le decía, Timoteo, sé diligente, sé persistente.
Ahí en 2 Timoteo, hermanos, 2:15 le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice, la palabra, ¿qué, hermanos? De verdad. Pero dice, procura con diligencia, diligentemente, constantemente. Procura estar ahí. Dice ahí en el 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Hermanos, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser persistentes, tenemos que guardar la fe, aferrarnos de la sana doctrina, retenerlo. Y el apóstol Pablo le decía a Pablo, tú sé diligente, diligentemente, hermanos, constantemente. Y preséntate a Dios como un siervo, como alguien aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y yo veía estos versículos y decía yo, wow, yo podré presentarme así delante de Dios como, Señor, aquí estoy. Y no tengo nada de qué avergonzarme, Señor. Estoy siendo diligente, estoy aferrándome a la fe, a la sana doctrina, y aquí estoy, Señor. O me estoy desviando en cosas vanas, o me estoy enredando en el mundo. Y el apóstol Pablo le daba estos consejos a Timoteo, hermanos, y los podemos tomar nosotros como parte, hermanos, de lo que en el día a día nos podemos enfrentar. Ser diligente y persistente, hermanos. Hoy en día, hermanos, se requiere mucho de esto. Ser persistentes, ser diligentes. Mucho cristiano comienza poquito a poquito a ausentarse en un servicio, dejar de leer el día de hoy la palabra de Dios. Hoy no oro, mañana lo hago. Y empezamos en un declive y no nos damos cuenta. Y cuando acordamos, hermanos, se acerca la hermana con nosotros. ¿Cuántos capítulos leyó? Y resulta que no agarra la Biblia en toda la semana. Y si vieran ahí un indicador, hermanos, ahí de que cuántas oraciones hizo en la semana, a lo mejor dirá, bueno, pues día, tarde y noche va. Almuerzo, comida y cena. ¿Sí? Pero es poco a poco, hermanos. Por eso tenemos que empezar a ser diligentes. Por eso tenemos que, dice, procura con diligencia. Siempre, constantemente. Procurar no es nada más procurar es con cuidado. Tengo que ser diligente. Tengo que estar persistente en esto. No puedo dejar que todo lo que hay en el mundo, todo lo que pueda haber, me desvíe. No. Y un consejo importante que Pablo le da, hermanos, a Timoteo, y joven, pongan atención en esto. Le dice muy puntualmente, huye de las pasiones juveniles. Aléjate de todo eso. Huye. Huir, jóvenes, huir no es, yo estoy aquí y voy a enfrentar, no, es huir. ¿Qué hizo José, hermanos? ¿Recordamos? José se quedó ahí. José dijo, yo puedo más que esta mujer. Pues vámonos. Y córrele. ¿Sí? Huir, hermanos, huir de las pasiones juveniles, jóvenes. Aquí le dice en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Y no solamente, hermanos, se refiere a algo sexual, sino mucho más cosas. Al joven le pueden apasionar, yo me acuerdo cuando eras jóvenes, uno se apasionaba de que, no, hombre, yo voy a hacer esto y aquello, y empezabas a querer ser como aquel artista, como aquel jugador, y te apasionabas, y estabas ahí, y estaba uno ahí metido, porque era la etapa de la juventud, que uno se apasionaba en tantas cosas. Pero el apóstol Pablo dice, huye también de las pasiones juveniles. Y no solamente le dice huye, sino dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La justicia, la fe, el amor y la paz. Consejos, hermanos, muy prácticos, pero muy importantes para la vida de un joven, que hoy en día, jóvenes, señoritas, tenemos que atender, tenemos que poner atención. Me dice Dios en su palabra que yo tenga que huir de las pasiones juveniles, pero que también siga la justicia, que siga la fe y el amor y la paz. Hermanos, tan importante que podamos atender estos consejos que el apóstol Pablo daba a Timoteo. Yo me pregunto, hermanos, si Timoteo no hubiese atendido estos consejos,
¿qué hubiera pasado? Era joven, tenía la presión porque él tenía que predicar la palabra, él tenía que dar consejos a los ancianos, le decía el apóstol Pablo, trata de no reprenderlos en público, habla con ellos, ancianos, gente mayor, gente que conocía más de la vida, gente que conocía más inclusive que él. Pero él fue obediente, hermanos, escuchó estos consejos. Y hermanos, un consejo muy bello, digo, todos han sido muy bellos, hermanos, muy importantes para la vida de Timoteo, pero también para nuestra vida. Pero está ahí en el 2 de Timoteo 4:2, hermanos, vamos ahí, 2 de Timoteo 4:2. Dice ahí en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermosas palabras, hermanos, del apóstol Pablo, que le dice que prediques la palabra. Predica la palabra, predícalo, no te quedes callado. Tú predica la palabra. Y el apóstol Pablo, hermanos, daba este consejo porque sabía que Timoteo tenía que hacer su labor que él tenía que hacer. Dice que instes en tiempo y fuera de tiempo. Pero dice, predica la palabra. Y yo cuando escuchaba, hermanos, esto, yo decía, ¿estoy realmente yo predicando la palabra? ¿Yo realmente estoy predicando el evangelio? ¿Estoy enseñando, estoy compartiendo? ¿O solamente espero el domingo para venir aquí a reunirme y cumplir? Espero que sea el jueves y venir aquí y me siento a escuchar. Le decía, tú predica la palabra, no calles, predica la palabra. Y hermanos, venían estas palabras a mi mente y decía, bueno, ¿estamos predicando la palabra o no la estamos predicando? ¿O qué estamos enseñando? Que dices en tiempo y fuera de tiempo, y se redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algunas características o algo de lo que él como líder tenía que hacer el apóstol Pablo. Pero esto venía a mi mente y decía yo, bueno, y yo estoy en algún momento yo estoy exhortando con paciencia, con amor, yo estoy enseñando la doctrina. Y venía esto, hermanos, a mi mente y decía, yo estoy en una clase con los adultos, estoy con varones, etcétera. Y venía esto a mi mente y decía, tengo que tomar estos consejos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y hermanos, tenemos que tomarlos. Le dice, haz obra de evangelista. Le dice, cumple tu ministerio. Hermanos, cumplamos el ministerio que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un ministerio. Hay algunos hermanos que aquí en la iglesia tenemos, hermanos, algún ministerio, la ruta, los clubes bíblicos, las clases, los niños, el aseo del templo, abrir y cerrar aquí el templo, pagar los recibos. Todo eso, hermanos, es parte de un ministerio, de algo que estamos aquí, que Dios nos ha dado. Y estamos siendo persistentes. O ya, nada, pues sí, yo soy el que estoy aquí encargado de esto, y pues bueno, hermanos, o se lo hago ahí se va porque ya estoy esperando que se acabe el año. Con amor, con paciencia, tener que llevarlo a cabo, tener que hacerlo. Así sea, hermanos, el ministerio de la música. Oye, yo soy aquí del área el que hago los apuntes cuando hay una sesión de negocios, cuando estoy aquí, hermanos, cumplamos el ministerio. Sigamos adelante. Y sobre todo dice, haz obra de evangelista. Todos, hermanos, estamos llamados a compartir el evangelio de Jesucristo. Todos los que estamos aquí sentados, los que en algún momento se nos compartió de Jesucristo, del evangelio, y que yo sé que la salvación está en Cristo,
Y que yo sé que si una persona no acepta a Jesucristo como un Salvador personal, yo tengo esa responsabilidad, hermanos, de tener que compartirlo. En el trabajo, en la escuela, en el camión, en donde ande. Así sea que yo esté en el aeropuerto porque tenga que viajar, así sea que yo tenga que salir por trabajo, ahí donde yo tenga que estar, yo tengo que hacer mi obra de evangelista. Porque luego pensamos de que no, es que esto corresponde nada más a los evangelistas, al pastor, y empezamos ahí, hermanos, a mucho más académicos, ¿no? Vámonos, seamos prácticos, seamos prácticos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, cumple tu obra de evangelista. Y creo, hermanos, que yo me quedo pensando que cuando Timoteo tal vez ahí, hermanos, estaba leyendo estas cartas, todos estos pergaminos, escuchando, y ya el apóstol Pablo despidiéndose, diciendo que ya está en el ocaso de su carrera, que ya está por terminar, ahí me quedo pensando qué pasaría por el joven Timoteo. Y la Biblia nos enseña cómo Timoteo siguió adelante, cómo él estuvo cumpliendo, cómo él estuvo ahí guardando la fe, cómo él se estuvo guardando de la vanidad que pudiese haber en él, y cómo él seguía predicando, hermanos, cómo él seguía haciendo obra de evangelista. Ahora bien, hermanos, estos consejos, como les decía al principio, que el apóstol Pablo daba a Timoteo, podemos tomarlos, podemos abrazarlos y decir, voy a seguir el ejemplo de Timoteo y voy a seguir los consejos del apóstol Pablo que Cristo ponía en su corazón. Es importante, hermanos, porque como vemos, y en estos dos libros, en estas dos epístolas, hay muchos nombres que se mencionan que se estaban desviando. Al apóstol Pablo lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Y se me dejaron solo, me desampararon, pero que no les ha tomado en cuenta nada de esto. Dios los perdone, en otras palabras, bueno, Dios los perdone. Vamos a seguir adelante. Algunos se desviaron, amaron más a ese mundo, y él decía, sigue adelante. Y algo importante, algo hermoso que le decía, que a pesar de que se habían desviado, que a pesar de que lo habían dejado solo, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, hermano. Qué hermoso es esto. El saber que la situación que estemos pasando, aunque mis hermanos me dejen, aunque mi pastor me deje, Cristo no me va a dejar. Y Él va a estar ahí. Pero dice, sigue estos consejos. Sigue adelante. Predica la palabra. Haz tu obra evangelista. Cuídate de ti mismo. Guarda la fe. No te afanes en este mundo. No te involucres. Sé diligente. Sé persistente. Huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo muchos estaban desviando. Y otras doctrinas estaban entrando y estaban haciendo que se desviara en ese tiempo la sana palabra. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? El año está comenzando. Ya estamos prácticamente, hermanos, a día 22. Se está yendo el mes de enero. ¿Y qué decisiones vamos a tomar, hermanos? El año pasado estuvimos aquí presentándonos, escuchando la palabra de Dios. Y si no hubo un cambio, hermanos, en tu vida, si no hubo un crecimiento espiritual, pregúntate, ¿qué pasó? ¿Qué consejos estamos siguiendo? Si estamos caminando por la senda correcta o nos estamos desviando de alguna manera. Satanás, hermanos, no se va a presentar y se va a abrir completamente y te va a decir, mira, esto aquí, el poquito a poquito, te va a meter un pensamiento, te va a hacer que tu oído se desvíe, escuche cosas, que puedas ver algo y después ya va a entrar aquí y te va a empezar a cambiar. Y cuando estés escuchando la palabra de Dios, no, yo no creo eso.
No. Ese hermano, mira, se está equivocando en eso el hermano, mira. El pastor está exagerando. Y empezamos. Y después empieza a crecer aquí una raíz de amargura, algo que no te llena, algo que te empieza a hacer que te sientas triste, que sientas que estás vacío. Y cuando menos acordamos, hermanos, ya estamos desviándonos completamente. Sigamos, hermanos, la palabra de Dios, la sana doctrina. Aferrémonos, seamos diligentes, guardémoslo, porque Satanás va a seguir haciendo su trabajo. Desde el principio en el Edén, que lo hizo, lo va a seguir haciendo hoy en día, hoy 2026, y lo seguirá haciendo, hermanos, porque es parte de su trabajo. Pero, hermanos, tenemos la palabra de Dios, ¿ve? Tenemos al Espíritu Santo, y podemos ir al Padre en oración para que nos pueda ayudar para seguir adelante. Iniciamos el año 2026. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir igual? ¿O vas a decir, sabes qué? Estos consejos que acabo de escuchar, los voy a atesorar en mi corazón para ponerlos en práctica y ser un mejor hijo de Dios? Teoría y práctica. Se oye bonito. Decíamos en una clase de adultos hace un mes, una semana. Pero nada serviría, hermanos, que yo conozca toda la teoría y tenga 5 años de seminario, instituto, maestría, doctorado, si yo no pongo en práctica la palabra de Dios. Sigamos adelante, hermanos. Es un año que iniciamos y lo iniciamos inclusive con noticias fuertes, sí, que nos ponen tristes, pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Y yo tengo que seguir adelante con la palabra de Dios y escuchando los consejos que vienen aquí, la enseñanza que viene aquí, para yo no desviarme y seguir adelante. Meditemos en esto, hermanos. ¿Sí? Meditemos en esto y hablemos con Dios y hagamos un compromiso con Dios. No conmigo, no con el pastor, con Dios primeramente y después con la iglesia, con los ministerios, con la obra. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sigue adelante, sigue adelante. Todo esto, y te aconsejo esto. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Entonces, Dios, gracias en esta noche porque hablas a nuestras vidas. Si bien, mi Dios, tal vez no es el mensaje más elocuente con la enseñanza más catedrática, mi Dios, que yo pueda tener, pero en mi corazón tú pusiste que yo compartiera esto y que fuera de bendición para mis hermanos. Sabemos que es tu palabra, mi Dios, la que hace efecto en los corazones de mis hermanos y que sabemos que nunca vuelve vacía. Solamente, mi Dios, quiero rogarte por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, jóvenes señoritas, que seas con ellos, que los ayudes a salir adelante, que nos ayudes a enfrentar nuestras propias batallas que tenemos y que siempre esté nuestro oído atento a escuchar tu consejo que viene en tu palabra y que muchas veces es predicado aquí desde este púlpito por nuestro pastor o por algún otro hermano. Ayúdanos, míos, a no desechar tu palabra y estar atentos a lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por este momento, por mis hermanos que han escuchado tu palabra. Y te rogamos también, Dios, por aquellos hermanos que se han estado alejando, que ya no están inclusive con nosotros. Sé con ellos, mi Dios, que puedan regresar y como este hijo pródigo, que puedan volver en sí y puedan regresar aquí a su casa, a su hogar. Gracias, mi Dios,
Te agradecemos por todo lo que tú nos das, por aquellas cosas también que nos das. En Cristo Jesús. Amén.